este hombre llamado Carlos dice que vive con su mujer y un pequeño hijo adoptado. Pero a su vez, él comenta que ellos tienen 4 hijos propios, ¿no? Hijos biológicos también. O sea que están Carl y su esposa, su hijo adoptivo, y a su vez ellos tienen 4 hijos, ¿no? De entre 26 y 33 años que ya hacen vida independiente. Y que anteriormente también tenían 3 niñas, ¿sí? Que habían adoptado de la misma edad que sus hijos biológicos, y que el hijo adoptivo que ahora vivía con ellos, ¿no? Era hijo de una de esas hijas, ¿sí? De una de esas hijas, una de estas hijas, de las 3 que ellos habían adoptado, había sido el hijo. Carl, su profesión, digamos, su trabajo, era ser pastor. Pastor protestante, es de una religión, ¿no? Y él trabajaba con niños y adolescentes minusválidos y con las familias de ellos. Que se daba cuenta que su trabajo con estas familias y los niños le quedaba corto y que de alguna manera veía, ¿no?, a esos adolescentes minusválidos con los que él trabajaba y a las personas que vivían con ellos, ¿no?, en relaciones difíciles. Y ahora notaba que prácticamente no tenía sentido querer ayudar a un niño sin que al mismo tiempo él pudiera trabajar también con su familia y que esta familia sea igualmente consciente del problema. Y resulta que al narrarle esa situación, voy a poner así para que me vean, porque si no me van a ver nada más que los vínculos, ¿no? Le narra toda esta situación y lo primero que Bert Hellinger le dice es que lo que tenía que hacer era anular esa adopción, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿cómo anularla? Sí, le dice, tenés que anularla. Y Carl le dice, no me lo puedo ni imaginar eso. Y Hellinger le dice que él no tiene ningún derecho, que la adopción es una empresa peligrosa y el que se involucre en ella sin ningún motivo apremiante lo paga muy caro después, sacrificando a un hijo propio o a su pareja como compensación. Y pregunta Bert Hellinger, ¿quién de ustedes dos, ¿no? Vamos a poner de vuelta acá, ¿quién de ustedes dos, o sea, si él o la mujer, querían esa adopción? Y Carl le dice que la adopción la quisieron entre los dos. Luego le pregunta por qué ese niño no está con ella, o sea, con su madre. Y Carl lo que le dice es que la madre vino con el niño de 4 meses, un día, ¿no? Y se lo dejó como en régimen de acogida, ¿no?, que se llama así, de adopción, porque ella quería vivir con un grupo de amigos. Entonces, esta chica un día viene, deja al niño así, lo deja acá con ellos y se va, la mamá, que había sido hija adoptiva también de este matrimonio. Dice Hellinger, el régimen de acogida está bien, pero la adopción va demasiado lejos. Sobrepasa con mucho aquello que el niño necesita. O sea, acoger a un niño en tu hogar parece ser que está bien, pero que la adopción va más allá, ¿no? Porque cuando se adopta, se corta el vínculo de este niño con sus padres, ¿no? Bueno, Carl le dice, no entiendo lo que me estás diciendo, porque la relación con su madre biológica sigue siendo exactamente la misma de antes, o sea, como que este niño no dejó de relacionarse con su madre, dice Carl. Y Hellinger le dice, la relación del niño con su madre biológica ya no es la misma de antes, y eso es lo grave.
Porque claro, la madre al dejarlo en régimen de acogida con estas dos personas, es como que ya, ¿no? Se le quita sus derechos y su responsabilidad, ¿no? No solo a la madre, porque obviamente este niño, ¿de dónde nació? De una madre y un padre, no nació de la madre sola, ¿no? Bien. Entonces pregunta por el padre Hellinger, o sea, de este niño de que estamos hablando aquí. Y Carl le dice, Carl, recuerden que este es Carl, que el padre es turco y está casado en segundas nupcias con una mujer turca, que tiene más hijos con ella y que ha abandonado la relación con este niño. Entonces vamos a suponer que este, ¿no? Es el padre de este niño, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, como que ellos, como los padres del niño están alejados del niño, ¿no? Y pregunta a Hellinger, ¿por qué el hijo no puede ir con su padre? ¿Tienes miedo de que se haga musulmán? Deberías hacerlo. Él debería hacerlo. Este niño le dice Hellinger que lo que debería hacer es ir con su padre, ¿no? Eso es lo que sugiere él. Sería lo que corresponde. Y Carl dice, no habría ningún tipo de problema si lo hiciera. Y Hellinger le dice, es el mejor lugar para él. Tiene que ir con su padre. Carl dice, bueno, yo eso lo tengo que pensar. Y Hellinger le pregunta, ¿sabes lo que ocurre con eso de tener que pensarlo? Es como lo de aquel cura que después de unos ejercicios espirituales decía, maldita sea, después de los ejercicios siempre necesito unas 6 semanas para volver a ser el mismo de antes. Fíjense que en este caso que él plantea de la adopción, la importancia que le da Hellinger, ¿no? A que el niño, si no puede estar con su madre, porque esta como digamos que lo abandonó, medio así como que se desligó de sus responsabilidades, ¿no? Tendría que estar con su padre. Y que parece ser que el tema de la religión y de que este hombre también se volvió a casar y todo, era lo que había hecho considerar acá este Carl, que era pastor protestante, que no era conveniente que el niño esté con su padre, pero parece ser que sí, que lo que convenía acá que era que el niño esté con su padre.